Ok, jóvenes, bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio que tiene un ángulo. Dice, Ana va a caminar a través de una cuerda floja tendida horizontalmente entre dos edificios separados 10 metros. La comba en la soga, comba es precisamente este espacio, donde se hace concavidad. Está en el punto medio, forma un ángulo de 10 grados. Si su masa es de 50 kilogramos, ¿cuál es la tensión en la soga en este punto? Bueno, primero voy a proyectarles ese mismo triángulo. Aquí cruza y tienes un ángulo de 10 grados aquí. Y si yo cruzar aquí otro eje, quiere decir que ese ángulo es este ángulo, son 10 grados. Por lo tanto, el ángulo que está enfrente a él es el mismo valor, vale 10 grados. Y aquí está parada la persona. Entonces, el ángulo interior, si yo lo pongo así, este también es de 10 grados, este es de 90, 100 y por lo tanto este es de 80 grados. Dicho esto, entonces voy a continuar haciendo mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre es sobre la persona. ¿Cuáles son las fuerzas que están ejerciéndose sobre esa persona? Bueno, pues es el peso de la persona que está haciendo la concavidad en la cuerda. Como la cuerda está haciendo concavidad, no es una superficie fija, porque conforme ella va caminando, esa superficie se va moviendo. La posición, entonces no hay fuerza normal, es el puro peso de la persona. Entonces, ¿qué otra fuerza es la que está ahí? Pues está de este lado la fuerza de tensión 1 y este lado es la fuerza de tensión 2. ¿Sale? No hay otras fuerzas ahí, sin embargo yo puedo observar que se está formando aquí un triángulo rectángulo. Lo que está en verde son en el eje de las X y lo que está en amarillo es en el eje de las Y. Entonces, para que este triángulo sea, aquí está jalando la cuerda hacia arriba y en el eje de las X, esta jala hacia la derecha y la fuerza de tensión 2 jala hacia la izquierda. Y aquí en medio tenemos el ángulo de 10 grados, que ya les expliqué el por qué son 10 grados. Dicho esto, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Lo que prosigue es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, mi segunda ley de Newton me quiere decir que es la sumatoria de fuerzas en X, que las voy a poner en verde para que no perdamos de vista los colores. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza de tensión 1 en X, que es positiva porque va hacia la derecha, menos la fuerza de tensión 2 en X, que es negativa porque va hacia la izquierda, y este es igual a 0 porque en este punto no hay movimiento. Luego, en el eje de las Y tengo la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza de tensión 1 en Y, que es positivo porque va hacia arriba, más la fuerza de tensión 2 en Y, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso, y esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no hay movimiento. Ya que tengo esto, voy a hacer mis cálculos. Mi cálculo va a ser el peso, es lo que yo puedo calcular, que va a ser la masa por la gravedad. Tengo que la masa de Ana es de, ¿cuánto pesa Ana? ¿Cuánto es la masa? 50 kilogramos. Es de 50 kilogramos, entonces la masa de Ana es igual a 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y les voy a repetir lo que les dije en el video anterior. Cuando yo tengo kilogramos metros sobre segundo cuadrado, quiere decir que estoy hablando de newtons. Entonces tengo 50 por 9.8 y me va a dar 490 newtons.
Ahora tengo el ángulo, pero no tengo la fuerza de tensión 1 ni la fuerza de tensión 2. Lo que voy a hacer es que como la cuerda es la misma, no pierdan de vista eso, la fuerza de tensión 1 tiene que ser igual a la fuerza de tensión 2. Y esto lo voy a llamar la fuerza de tensión. ¿Por qué voy a decir que es la misma? Porque es la misma cuerda. Entonces, ya considerando esto, la segunda ley de Newton se me va a modificar de esta manera. Me va a quedar la fuerza de tensión, bueno, la fuerza de tensión más la otra fuerza de tensión en Y, más la otra fuerza de tensión en Y, menos el peso, esto es igual a cero. Entonces, 2 veces la fuerza de tensión en Y es igual al peso, porque el peso está restando, pasa del otro lado sumando. Por lo tanto, la fuerza de tensión en Y es igual al peso entre 2. Ahora necesito definir qué es la fuerza de tensión en Y. Teníamos nuestro rectángulo así, y esta es la fuerza de tensión. Está compuesta por un triángulo rectángulo que aquí tienes un ángulo de 10 grados. Por lo tanto, esta es la fuerza de tensión en X y esta es la fuerza de tensión en Y. Aplicando las funciones trigonométricas, lo que aprendieron en trigonometría, me va a quedar que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y fíjense bien que el cateto opuesto es la fuerza de tensión en Y la hipotenusa es la fuerza de tensión, y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y esto es igual a la fuerza de tensión en X entre la hipotenusa, que es la fuerza de tensión. Perdón, aquí voy a poner la fuerza de tensión. Entonces, por lo tanto, me queda que la fuerza de tensión en Y es igual a la fuerza de tensión por el seno del ángulo, y la fuerza de tensión en X es igual a la fuerza de tensión por el coseno del ángulo. Ahora voy a sustituir aquí, en esta ecuación. Me queda entonces que la fuerza de tensión por el seno del ángulo es igual al peso entre 2. El seno del ángulo va a estar multiplicando para pasar dividiendo. Entonces me queda que la fuerza de tensión es igual al peso entre 2 veces el seno del ángulo. Yo ya saqué, ya tengo el cálculo del peso que me da 490 newtons entre 2 veces el seno de 10 grados. Por lo tanto, voy a obtener una fuerza de tensión de 490 entre 2 veces el seno de 10. La fuerza de tensión va a ser de 1410.9 newtons. Esta es la fuerza de tensión total. ¿Cuánto va a valer la fuerza de tensión en X y cuánto va a valer la fuerza de tensión en Y? Entonces, la fuerza de tensión en X va a ser igual a 1410, bueno, a la fuerza de tensión por el seno del, no en X es el coseno, por el coseno del ángulo, esto es igual a 1410.9 por el coseno de 10. Entonces me va a dar un valor de la fuerza de tensión en X de 1389.5 newtons. Y ahora la fuerza de tensión en el eje de las Y va a ser la fuerza de tensión por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a 1410.9
por el seno de 10. Y esto me va a dar 1410.9 por el seno de 10 grados. Me va a dar 245 newton. Y dense cuenta que es exactamente la mitad de lo que vale el peso. Es la fuerza de tensión en yemas, no la fuerza de tensión que está soportando toda la cuerda, ¿eh? Y así se resuelven este tipo de ejercicios.